¿Qué debe de hacer un padre para educar sexualmente y correctamente a su hijo? ¿Cómo podrías resumirlo, definirlo? No, nunca se lo diría a un padre porque yo siempre lo digo, yo no soy sexóloga ni educadora, entonces me parecería casi una cuestión de intrusismo ya profesional decirles eso a los padres. Lo que sí les digo es que se formen, como nos hemos formado en miles de temas que nos preocupan de nuestros menores y de su desarrollo, que conozcan los peligros. Una vez que los conozcan, cada uno encontrará la mejor manera de protegerse en sus hogares. Cuando estamos hablando además de sexualidad, hay que entender también que más allá de límites legales, de explicarles biología y de explicarles educación afectivo-sexual para que entiendan lo que es el consentimiento, un largo etcétera, chocamos también con muy distintas realidades y muy distintas familias donde puede estar influenciado el entorno familiar por determinadas creencias, por determinados, hay familias más convencionalistas, hay familias mucho más liberales, bueno, ahí cada uno pues educará en la línea acorde a sus valores, a su familia. Líneas rojas, hay que educar a nuestros niños pequeños, a los más pequeñitos, para prevenir el abuso sexual infantil. Un niño muy pequeñito tiene que entender que hay determinadas partes de su cuerpo que nadie debería tocarlas, que no pueden existir secretos, ni buenos ni malos, con los adultos, que además eso tiene que ser una red flag, que nos avisen cuando un adulto te ha dicho que guardes un secreto, cuéntamelo, que a lo mejor es su tío que le adora y le ha dado una chuche y le ha dicho que no se lo cuentes a papá y a mamá. Eso es precisamente lo que me tienes que contar y ya vale yo si eso es un secreto bueno o malo, pero prevenir el abuso sexual infantil pasa por hablar de ello y no podemos hablar de ello si no sabemos qué está pasando. Entonces, si uno de cada 5 niños se calcula que antes de los 17 años ha sufrido abusos sexuales en la infancia, es un porcentaje devastador. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que hablarles de consentimiento en relaciones sexuales futuras. Más allá de cómo se aborde esa temática, con cuánta mayor o menor profundidad, pues cada familia sabrá cómo tiene que hacerlo. Está claro, pero al final por resumirlo y lo que me vienes a decir es que al final depende 100% de la responsabilidad personal de cada padre. Ahora bien, hay que tener en cuenta, a lo mejor es un poco bruto lo que voy a decir, pero hay que tener en cuenta si ese padre, esa madre, tiene las capacidades cognitivas, educativas suficientes. Porque es que, a ver, voy a decir una brutalidad y a lo mejor aquí me vuelan los haters, pero me da igual. Vamos a ver. Cuando yo siempre digo, voy a poner el ejemplo, es una brutalidad, es que lo voy a recalcar, porque además es que va contra los derechos fundamentales que como ser humano tenemos todos a procrearnos, a existir, a mantener la especie, ¿no? Deberían de existir psicotécnicos para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y de forma muy ilustrativa, deberían de existir psicotécnicos, pero serios, no como los del carnet de conducir, como digo, para saber si eres apto o no para ser padre. No, no, que no lo pasamos ninguno. O sea, bueno, En tono el mea culpa, cometemos mil ¿tú errores. crees que no lo pasa a ninguno? Yo no tengo hijos, Bueno, pero creo que es muy difícil ejercer la maternidad y la paternidad. Creo que es muy difícil. de eso estoy de acuerdo y es fácil hablar sin tenerlos, estoy completamente de No, acuerdo. es difícil en general. Es que o sea, ha sido algo siempre difícil. La frase de nuestros tatarabuelos ya era es que los niños no vienen con un libro de instrucciones, cada uno es un mundo. Cuando has aprendido de uno cosas que te han funcionado y has aprendido a gestionar determinados conflictos, llega otro con otro tipo de personalidad, con otro tipo de impulsos que tienes que gestionar de otra manera. Es un arduo trabajo. Estoy completamente de acuerdo, pero sí que es verdad que tú tienes que saber implementar una serie de valores, de principios, etcétera, a Sí. tus hijos. Y claro, tú y yo sabemos, como sociedad, que muchos padres no lo tienen. No Bueno, sé pero ya estaríamos hablando en esos límites de situaciones de desamparo, de en los que desamparo. dejan a nuestros menores Claro. Y de y lanzan a irresponsabilidad. la sociedad personas que dañan al entorno que les rodea. O personas que a lo mejor, te pongo un ejemplo muy ilustrativo para que todo el mundo lo entienda. Tienes 2 hijos, tienes unos recursos económicos ajustados y tienes la inconsciencia de tener un tercer hijo. No sé si me explico. Es un ejemplo muy brutal el que digo, pero es así al final. ¿No te das cuenta de que tu hijo puede acabar desamparado, como tú dices, por una cuestión simplemente de recursos económicos? No vas a tener capacidad para poder... Es que yo no creo en eso. ¿No crees? No, no. Porque si pensáramos eso, al final, bueno, pues no tendríamos nunca niños. No Eso hay es... un momento Claro. perfecto para tener a un niño. Cuando tú piensas, tengo que tener una casa más grande, tiene que tener un cuarto mejor, quiero darle esta educación, pues no arrancas nunca. No, pero tiene que existir un cierto sentido común. Sí, pero yo no, en ese aspecto choca frontalmente con lo que yo defiendo con los padres. Yo te he dicho que los padres, en ese aspecto, tú me has preguntado
¿Cómo le dirías a los padres que hablarán de educación sexual? Sí, hemos empezado por ahí. Como me has hablado de los padres, te he hablado del colegio. Que no quiere decir, o sea, de los padres te he hablado de los padres. Que no quiere decir que los colegios necesitamos también que nos ayuden de esta manera. Ahora hablaremos, porque efectivamente, los colegios, como os he dicho antes, están supliendo muchas carencias familiares. Entonces, no podemos dejar la educación afectivo-sexual solo en manos de los padres. Porque si muchos no lo van a hacer, nos desprotegen también a otros. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero entrar en los colegios también, en los colegios hay que ser muy respetuoso con los docentes porque no se puede entrar en los colegios como un elefante en una cacharrería. Entonces hay que hacer las cosas con extremo cuidado. Entonces necesitamos una materia de educación afectivo-sexual muy respetuosa con todas las fases evolutivas de los menores, desde los más pequeñitos, porque estamos hablando de unas horquillas de edad muy distintas. Es que no es lo mismo hablar con un niño de 3 añitos para enseñarle a protegerse sus partes íntimas que niños de 13 años o de 12 años o de 8 que han podido estar expuestos ya a un tipo de material muy violento que una persona con 15, 16 años o 17 que siguen estando en entornos escolares. La manera adecuada de hacer esto, y yo siempre creo en la capacitación a través de la profesionalización, es que distintos profesionales, un equipo multidisciplinar, capacitado, de orientadores, sexólogos, psiquiatras, ginecólogos, pediatras y un largo etcétera, consigan elaborar una materia que sea adecuada y respetuosa.